Les damos la bienvenida y les agradecemos que participen de esta, que es la segunda charla del ciclo. Eh, Le queda una charla más, les voy a ir ya, o sea, nosotros lo que hacemos es, los avisos parroquiales los hacemos antes, no al final. Que la semana que viene, también el miércoles, hay otra charla que es Ciudadanía Digital Responsable en la Escuela, a cargo de la especialista Silvina Bellini y Ana Cerrudo, que sería la que va a completar la que vamos a escuchar hoy. El programa Educación y Sociedad está cumpliendo 10 años y estamos por eso haciendo un ciclo de charlas. Esta es la séptima charla que tenemos en el ciclo, en los ciclos, y bueno, esperamos que tenemos gente que nos acompaña desde el inicio, así que agradecerles a todos que participen, y del programa estoy yo, que soy la directora, y me acompaña Sofía y Rocío, que están trabajando en el programa. Sofía, que les contesta y le escribe todo lo que ustedes preguntan, eh, porque es la colaboradora que hace todo esto y lo hace bien y con gusto, y Rocío está haciendo una admisión en el marco del programa. Así que bueno, hoy nos van a acompañar Florencia Pucci y Noelia Schaff, en la charla El salto virtual, experiencia inmersiva de videoconferencia. Florencia Pucci es especialista en docencia en entornos virtuales por la Universidad Nacional de Quilmes y profesora de letras de la Universidad Nacional del Litoral. Se encuentra en el tramo final de la maestría en educación en entornos virtuales de la Universidad de la Patagonia Austral. Integra el equipo docente de tecnología educativa y educación y tecnología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Coordina el área de proyectos pedagógicos virtuales del Centro de Educación y Tecnologías de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene a su cargo el diseño y desarrollo de propuestas de formación docente. Y la acompaña la licenciada Noelia Schaff, que es licenciada en Diseño de Comunicación Visual por la Universidad Nacional del Litoral y técnica en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se encuentra finalizando la especialización en comunicación digital en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como diseñadora de recursos y ambientes didácticos en el área de proyectos pedagógicos virtuales del Centro de Educación y Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral, donde además participa en el diseño y la tutoría de cursos de formación docente. Bueno, los dejo con las especialistas que vinieron. Muchas gracias, chicas, por participar en este ciclo de charlas del programa. Bueno, gracias Ana María por la invitación. Bueno, a ver, vamos a aclarar, por ahí vamos a empezar, que esto que es tiene más la forma de un taller, o pretende tener más la forma de un taller que de una charla, pero eso también va a depender de, digamos, de la participación de ustedes, porque en un taller ustedes saben que la metodología es otra, hay que participar. Yo ahora estoy viendo muy poquitas cámaras prendidas. Este puede ser un horario de tránsito de un lugar a otro, o donde las casas, escuelas se complican también por la circulación de gente, pero bueno, en la medida de lo posible, con Noelia les vamos a pedir si pueden habilitar cámaras, y en los momentos en que propongamos interacción, también poder habilitar micrófonos, y bueno, si no por chat también, pero bueno, el chat vieron que ustedes están dando también ahí como el parte de asistencia, así que nosotros lo vamos a mirar solamente en momentos muy puntuales para no interrumpir tanto la jornada. A ver, vamos a compartir pantalla. Arrancamos por acá, el salto virtual. Vamos a explicar un poco qué tiene que ver el nombre que elegimos para el taller. El salto virtual empieza persiguiéndose una idea de trabajar lo que fue la experiencia de la virtualización académica de emergencia, que empezamos en el 2020 y que todavía
hay ecos que venimos atravesando, porque de alguna manera u otra nuestras prácticas institucionales educativas cambiaron, y las no institucionales, las no formales también. Y el salto virtual se propone como una analogía, es decir, una comparación entre dos cosas que no tienen mucho que ver, entre lo que fue ese pase a la virtualización de emergencia y los saltos ornamentales. Por eso van a ver en toda la presentación nuestra estas imágenes asociadas un poco a lo que son las piletas olímpicas, y pensarnos docentes también, incluso sé que acá hay estudiantes avanzados de las carreras de profesorado, o quizá colegas que hace muy poquito se recibieron y están dando sus primeros pasos, que bueno, que también se pueden pensar en el rol de docentes, y también pueden construir en este taller, recuperar algunas experiencias a partir de lo que son sus trayectorias como estudiantes. Así que la invitación de cada una de las actividades que proponemos para hoy está abierta para que puedan participar todos. Hablar de salto virtual era pensar de alguna manera más analítica esa experiencia que nos había pasado, que nos había tocado vivir, que la queríamos recuperar no como si fuera ni un salto al vacío, ni un salto de fe, sino pensarnos como docentes atletas, docentes productores que estábamos haciendo algo, que hicimos algo, y que de esa trayectoria, de ese recorrido que tuvimos a partir de lo que fue marzo del 2020, podíamos empezar a generar conocimiento y compartirlo. Esa es la idea de este taller un poco. Por eso también la idea de experiencia inmersiva de videoconferencia, para plantear que no solamente una videoconferencia expositiva con una estructura lineal, donde ustedes van a encontrar alguna información, algún conocimiento que nosotras les vamos a alcanzar, sino que la idea es ir haciendo como paradas, y escuchar también un poco su voz de distintas maneras, y bueno, ver también en función de cuántas personas conectadas haya, porque vieron que mientras más personas participan de las instancias sincrónicas virtuales, se complica todavía más, pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. La invitación está abierta a que realmente ustedes se metan a trabajar en cada una de las etapas de este salto, de las fases del salto ornamental que les proponemos. Para quienes no tienen muy fresco un poco lo que son los deportes olímpicos, les vamos a contar un poco de qué se trata el salto ornamental. En el salto ornamental hay 5 fases, que son las que se puntúan. Una es la carrera de aproximación, que es cómo llega el atleta al final de ese trampolín. El impulso despegue, que es justamente el salto que se produce cuando se abandona el trampolín. La elevación, que es la altura que se toma. La ejecución, que es el salto en sí mismo, y después tienen la entrada al agua, que de ahí lo que se puntúa es el ángulo de entrada. Y nosotros vamos a tomar esas cinco fases como para ir trabajando algunos ejes como para mirar lo que son o lo que fueron también nuestras prácticas en la virtualidad. Bueno, carrera de aproximación. A partir de esos interrogantes que tenemos ahí en pantalla, cómo era la presencialidad, cómo la recordamos, qué extrañamos, ahora medio como que ya esos recuerdos y esos sentimientos no los tenemos tan frescos, porque ya hemos vuelto a la presencialidad. Pero bueno, vamos a intentar recuperar un poco qué pasó con esa experiencia de virtualidad, qué pasaba en el invierno del 2020, qué era lo que necesitábamos y no teníamos. Y hoy mirándolo en retrospectiva podemos decir que fundamentalmente se modificaron algunas ideas, algunas nociones clave que nosotros teníamos como bases de lo que era nuestro hacer docente, que eran por un lado el tiempo y el espacio. De repente el tiempo y el espacio ya no eran los escolares o los institucionales, sino que el tiempo y el espacio dejaron de tener un eje que nos encontrara todos en un mismo lugar, y pasamos, en vez de tener un núcleo, a tener muchos nodos que se conectaban o no, también de acuerdo a si había conectividad o no, a si había posibilidad de contactarse con nuestros estudiantes o con otros colegas, y que bueno, en esos nodos que se interconectaban se daban nuevas formas de aprendizaje y nuevas formas de enseñanza, que no estaban centralizados, sino que estaban diseminados por ahí.
Después cambió mucho el concepto de clase, o la idea que teníamos de clase, porque bajo la etiqueta de la clase, que nosotros, a ver, si nos ponemos a pensar, ¿qué decimos? Clase es un algo, una experiencia en donde convergen en un mismo tiempo y en un mismo espacio estudiante y docente. Y de repente eso ya no lo teníamos más, o sí lo empezamos a tener a través de videoconferencia, pero era distinto, o no estaban todos, o no estaban de la misma manera. Y también de repente, bajo el nombre de clase, en toda esta multiplicidad de espacios virtuales que aparecieron para la enseñanza y para el aprendizaje, empezaron a circular distintos tipos de materiales que decían ser una clase. Teníamos las videoconferencias, las grabaciones de esas videoconferencias, videos que se enviaban a los estudiantes por distintos medios para explicar algún tema o para plantear algún tipo de interacción, materiales impresos o materiales digitalizados que explicaban temas. Incluso después cuando empezamos a recuperar las primeras instancias de presencialidad, también esas instancias se podrían llegar a transmitir o a grabar, entonces teníamos otra dinámica. Y incluso también llamábamos clase a bloques de contenidos que se publicaban en las aulas virtuales. Es decir, que el concepto de clase se expandió, se rompió y ya dejó de tener un único sentido. Después, en cuanto a lo que era la enseñanza, ¿en qué nos afectó a lo que entendíamos como enseñanza? Y los medios para enseñar necesariamente cambiaron de soporte. Digitalizamos muchas de nuestras prácticas, o todas, las que pudimos traducir de un medio analógico a un medio digital. Cambiamos mucho los formatos de los recursos educativos o de los materiales didácticos, como lo queramos llamar. Pero no siempre en esa transcripción, en esa traducción, necesariamente pensamos romper con lo que tradicionalmente entendíamos como secuencia de enseñanza, que por ahí muchas veces corresponde o lo tenemos arraigado de una manera más clásica en lo que es una secuencia lineal progresiva, que es lo que llamaba Litwin, a esa clase en la cual yo expongo un tema, doy ejemplos, el alumno los puede ejercitar, los puede reconocer, y yo puedo evaluar el reconocimiento de ese contenido o el saber de ese contenido, una evaluación más de tipo de corroboración, digamos, de cuánto se aproximaba a lo que yo había explicado. Entonces, bueno, cambiaron los medios para la enseñanza, cambiaron los aprendizajes, y sí, por empezar los aprendizajes, en el nivel que sea, les enseñaron a nuestros estudiantes que había otras maneras de hacer educación, que había otras maneras de estar en contacto con el conocimiento y con la escuela, y por ahí también lo que trajeron de bueno fue que se pudieron recuperar algunas competencias, habilidades, incluso algunos conocimientos que tenían nuestros estudiantes, nuestros alumnos, y que a veces quedaban afuera de la clase, ¿sí? Afuera de la escuela. Y todo que tenía que ver mucho con este manejo de los dispositivos móviles, con el conocimiento sobre cómo trabajar justamente algunas digitalizaciones de los contenidos, o cómo conectarse a través de qué redes o de qué plataformas. Y bueno, ahí en esa convergencia entre lo que sabían los estudiantes y sabían los docentes, se generó algo. Pero bueno, esos elementos que para nosotros eran una certeza, tiempo, espacio, clase, enseñanza y aprendizaje, se modificaron. Había un problema ahí con el tema de conectar con el otro, ¿sí? Con el tema de vernos, con lo que creíamos a lo mejor que lográbamos en la clase y que a distancia no lo podíamos hacer, o virtualizado no lo podíamos hacer, más allá de la posibilidad o no de interactuar mediante medios digitales, mediante conectividad a internet y las aplicaciones que pudiéramos usar. Y cabe acá preguntarnos si realmente la presencialidad era como nosotros la recordábamos, o qué tenían de especiales nuestras clases, qué pasaba ahí, cómo habitábamos esas clases, cómo habitábamos las aulas en las instituciones educativas. ¿Realmente pasaba algo distinto? ¿Realmente sabíamos cómo un estudiante aprendía en la presencialidad? ¿O no lo sabíamos? ¿O qué era lo que mirábamos? ¿Qué era lo que nos cambiaba? Lo que vamos a hacer ahora en este punto es pensar en esas preguntas: ¿cómo era la presencialidad antes de la pandemia? Lo vamos a hacer un ejercicio retrospectivo, ¿sí?
Y bueno, ahora Noé les va a explicar un poco cómo lo vamos a trabajar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como primera actividad les traemos la construcción colaborativa de una nube de palabras. Yo les voy a pasar ahora a través del chat el enlace para que puedan acceder al Mentimeter. Vamos a utilizar una aplicación que se llama Mentimeter. Algunos de ustedes ya estuvieron participando porque el código QR justamente, si tienen el celular a mano, pueden ubicar la cámara del celular para que les reconozca el código QR y desde ahí acceden directamente y pueden participar. Les pedimos que ingresen mínimo 2 palabritas que reflejen esa presencialidad como la recordábamos antes del 2020 y pueden participar todas las veces que quieran, así que pueden participar más de una vez. Yo ahora les comparto entonces el enlace y también tenemos 2 maneras de ingresar. Directamente desde el enlace o también pueden ingresar desde el navegador web a mentimeter.com y desde ahí ingresar el código para participar o desde el código QR. Cualquiera de estas opciones ingresan y participan dentro de la misma nube de palabras. Yo ahora la voy a compartir para que vayamos viendo porque ya muchos de ustedes estuvieron enviando sus... Sí, vas a dejar de compartir vos, Flor. ¿Listo? Dejo de compartir. Ahí está, ¿la pueden ver? Sí. Ahí se va conformando la nube de palabras. Una nube de palabras es un recurso que la mayoría de ustedes seguramente ya lo conocía, incluso antes de la pandemia, no es ninguna novedad. Lo que tenemos de novedoso, digamos, que por ahí lo estamos usando en videoconferencia. No sé si alguna vez lo habían visto, una nube de palabras formarse en vivo en una videoconferencia. Lo que nos permite esto justamente que también lo podríamos trabajar en una clase presencial, con conectividad, en un cañón que esté mostrando, también se puede trabajar perfectamente. Y estamos usando la aplicación Mentimeter, que es similar a otros que seguro ustedes conocen. Si no conocen Menti, conocen Kahoot o WooClap. Hay un montón de herramientas. Así que bueno, y el que no la Las conozca va diferencias, tomando nota. sí, por ¿Cómo? ahí las diferencias entre las distintas aplicaciones es las limitaciones que tienen para el uso de cuentas gratuitas. Por ejemplo, en Mentimeter, en el caso de las 9 de palabras, o después vamos a ver una encuesta, tienen en cuentas gratuitas la pueden usar en un rango de 2 días, que en este caso es una videoconferencia, así que no tenemos problema, pero que tienen que tener en cuenta para si la van a usar en clases asincrónicas o le van a proponer a los estudiantes una actividad, por ejemplo, previa, que después retomen en la clase presencial, podemos extender la participación hasta 7 días y después se cierra la actividad. Sí, justamente, bueno, eso lo vamos a abordar después. Pero a la hora de elegir una herramienta para trabajar con la interacción o poder volver un poco más ilustrativa, novedosa. Fíjense que esto no tiene nada de raro, el tema es que nosotros con Noelia ahora no podemos estar con un fibrón en un pizarrón escribiendo, entonces lo que nos resuelve la nube de palabras digital es que ustedes la van conformando cada uno desde su casa, no perdemos, a ver, perdemos tiempo, entre comillas, porque nunca se pierde tiempo cuando uno plantea diálogo pedagógico, pero no usamos el recurso tiempo, que sabemos que es muy valioso en los espacios de clase o en los espacios de intercambio para tomar notas, sino que directamente ustedes participan y eso también nos libera a nosotros de una gestión, digamos, de recentramiento de la información, sino que son ustedes directamente los que van dejando la info ahí. Y también vamos construyendo parte del registro de la clase. Exacto. Todas estas actividades después nos quedan como insumo para producir nuevas actividades o a modo de registro de qué es lo que estuvo sucediendo en esas clases, en este caso por videoconferencia. Bueno, vamos a ir mirando ahí las palabras que más aparecieron, siempre son en las nubes, las palabras más grandes son las que más se repiten. Claro, fíjense la presencialidad, cómo la están caracterizando. Compartir, la palabra compartir, ¿sí? que también es un desafío, cómo hacemos para compartir en la virtualidad o de la digitalidad. En algunos casos que sabemos que en pandemia no había opción de la conectividad para encontrarse con el otro, y que realmente ahí, bueno, la función de la escuela, sobre todo en los niveles
en los niveles iniciales, en las primeras infancias, la importancia que tenían esos espacios para los chicos, bueno, fue difícil de reponer. El tema de compartir, la cercanía, vínculo con el otro, ponen por ahí. Y también está apareciendo la palabra pasiva. Y bueno, eso es algo que también puede ser la virtualidad. La virtualidad puede ser muy pasiva también. Podemos, como les decía, reproducir estrategias de la presencialidad en la virtualidad, y no solo por incorporar tecnologías cambiamos la dinámica, sino que podemos estar reproduciendo prácticas que no aportan necesariamente para la construcción de aprendizaje. Eso lo podemos hacer en cualquier modalidad o con cualquier medio y formato. Bien, ¿alguna de los otros 9 ves alguna palabra que querás destacar? No, solo que veo múltiples manifestaciones de vínculos con el otro, la construcción de vínculos y comunicación, que creo que eso fue un gran desafío, ya lo decías vos, de buscar esos nuevos, encontrar en este nuevo espacio la manera de comunicarnos con nuestros estudiantes, de mantener esa comunicación y llegar a construir vínculos y seguir acompañándolos de nuevos modos, que quizás para los estudiantes, para los adolescentes, la construcción de vínculos con sus pares a través de espacios virtuales es muy común, pero lo nuevo es la construcción esta de docente y estudiante en la virtualidad, no existía antes del 2020. Entonces eso me parece interesante también destacar. Bien. Había una pregunta en el chat por si las palabras más grandes eran las que más se repetían. Lo volvemos a decir por las dudas si no se escuchó. Sí, las palabras que se ven de manera más grande son las que más se repiten. Por ahí, como decía Noelia, muchos pusieron ideas similares, pero no escribieron exactamente lo mismo. Entonces se repartieron, digamos. Estoy viendo ahí la palabra tranquilidad. Es verdad, era una certeza, ¿sí? Las certezas nos dan tranquilidades a los docentes, era un terreno conocido la presencialidad, y la virtualidad todo lo contrario. Pero bueno, volvemos a la presentación, ¿no? ¿No? Dejo de compartir y volvés a compartir vos, que ya la tenés avanzada. Dale. Bueno, vamos a avanzar hacia la siguiente. La siguiente fase era la de impulso despegue, ¿sí? ¿Cómo recibimos la noticia de la virtualización y qué tan preparados estábamos? Tenemos una votación en Mentimeter. Esperen un ratito y después votan. O empiecen ya. La votación ya podíamos hacerla a través de Zoom, pero queríamos mostrarle una aplicación externa también para que puedan usarla ustedes. Estamos con Menti también. Cuando hablamos de virtualización de emergencia, y lo había retomado también Alejandra el miércoles pasado, quienes se sumaron a la charla de la semana pasada, tiene que ver con que la virtualización educativa, la virtualización académica, planificada, es un proceso sobre el cual se toman decisiones en torno a la disciplina, a las relaciones o a los vínculos didácticos y pedagógicos que se proponen en torno a la disciplina, el conocimiento disciplinar, pero también se toman decisiones en torno a la tecnología. Cuando hablamos y aclaramos que esto que pasó durante la pandemia fue una virtualización de emergencia, lo que queremos decir es que no se planificó, al menos no se planificó con el tiempo necesario y sobre las condiciones de base óptimas para poder llevarse adelante de manera ordenada, ¿sí? Porque muchas de las iniciativas que hubo, y hubo un montón de enfoques para abordar la virtualización, fueron como muy al azar o muy esporádicos o muy acelerados, dependiendo de cada una de esas opciones. Cambiamos en principio de un medio al otro, de lo presencial a lo virtual, de lo analógico a lo digital, y cambiaron los materiales y las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje y también los procesos de evaluación, ¿sí? Que también fueron un problema ahí que obturó mucho tiempo, sobre todo en los niveles superiores, donde también estamos pensando que acreditamos a nuestros estudiantes determinadas habilidades y competencias que los habilitan para poder ejercer su profesión. Pero bueno, cada jurisdicción, cada nivel, cada institución tomó determinadas decisiones al respecto. Se implementaron plataformas e-learning, es decir, plataformas que
contaban con instalaciones para aulas virtuales, como Moodle, como Google Classroom, bueno, y después las pagas educativas y otras más. Desde el gobierno nacional se planteó una serie de iniciativas que tenían que ver con la televisión educativa. En algunas provincias donde la conectividad no era buena, se decidió trabajar con radio. Se decidieron usar redes sociales. ¿Quién no usó WhatsApp para comunicarse con los estudiantes? Muy pocos, o Telegram también, quienes que optaban por otro tipo de canales de comunicación. Se retomaron en muchos casos las web escolares, o los blogs de los docentes, bueno, el correo electrónico. Todas esas iniciativas, sea como fuera, nos hicieron poner un pie en la virtualidad, y nos hicieron pensar la virtualidad como una opción pedagógica válida, ¿sí? Noel y yo, como dijo Ana, hoy nos presentó Ana María, trabajamos en lo que es el Centro de Educación y Tecnologías de la UNL. Y conocemos que todos los mitos alrededor de lo que es educación a distancia o educación virtual, en torno a que es una simplificación de los contenidos que se dictan en la presencialidad, o que implica menos trabajo, bueno, la pandemia vino, por un lado, como a ponernos en pie de igualdad y decir, no, ojo, la virtualización demanda un montón de trabajo, es un oficio artesanal, igual que la presencialidad. Lo que pasa es que tiene otros tiempos, y implica puntualmente esto que decía Noé de la comunicación, la interacción, hay que planificarla, no sucede porque sí. ¿Sí? Lo que tiene la presencialidad, por ahí más de la espontaneidad en el tema de la interacción, en la virtualidad hay que planificarlo, necesariamente. Ser usuarios de tecnología, éramos todos, ¿sí? En mayor o menor medida. Nosotros sabemos que estamos en un contexto donde el paradigma cultural que predomina es el de la cultura digital, y eso implica que, aunque no seamos los de la generación de los nativos digitales, ¿sí? Que no son tales, los nativos digitales están acostumbrados a tener tecnología alrededor, pero no saben usarla mejor que los que no somos nativos digitales, los que somos los migrantes, iban a decir algunos autores. Pero bueno, estamos acostumbrados. Mínimamente nosotros ya teníamos contacto con la tecnología, la usábamos. Todos tenemos una cuenta de correo electrónico para poder activar nuestros teléfonos celulares. Tenemos redes sociales, nos comunicamos por WhatsApp, usamos la banca electrónica, un cajero electrónico, reclamos, aplicaciones, códigos QR para escanear. Algo sabíamos hacer. El tema es que ese conocimiento de la tecnología, incluso yo sabía usar un montón de aplicaciones, ese conocimiento por sí mismo no bastaba para poder virtualizar la práctica de enseñanza. Necesitábamos tener un cierto conocimiento de otras habilidades, o tener ejercitadas otras habilidades para trabajar en la virtualidad, que tenían que ver por ahí con dos cuestiones centrales. Una es la curaduría de contenidos, pero entendida no solo como saber buscar información en Internet, no solamente como eso, sino también como poder elegir los recursos, y por recursos entiendo no solo los recursos que me brindan información o que me brindan materiales o para infovisualizar mis contenidos o un tema, sino también la curaduría de esas herramientas que están disponibles en línea que yo puedo elegir para hacer algo con mis estudiantes. Tengo que saber cuál es la que mejor se adapta a mis necesidades, o lo que le decíamos con Noé. Hay un montón de aplicaciones para trabajar nubes de palabras digitales, pero hay que ver si las quiero insertar en la presencialidad, en una videoconferencia, en una aula virtual, qué es lo que quiero hacer con eso, o si se las propongo a mis estudiantes para que ellos hagan una nube de palabras, y la impriman y la lleven a clase. Está. Eso es algo que tenemos que ejercitar, y corrernos del lugar de saber usar la herramienta, y simplemente saber seleccionarlo, entender cómo funciona, porque la carrera por saber y conocer todo lo que aparece disponible en línea está perdida de antemano. Lo que nosotros tenemos que ejercitar es esa capacidad de poder encontrarlo, de poder entender cómo funciona. Y por otro lado, una vez que ya sabemos cómo funciona y dónde encontrar lo que buscamos, tenemos que prestar mucha atención a cómo se usan y dónde circulan esos lenguajes
que nos propone la virtualidad, porque nosotros no podemos esperar que funcione como un libro el contenido que está disponible en línea, que es súper hipertextual, es decir, nosotros nos vamos con un enlace a navegar a otro sitio que a lo mejor no teníamos previsto. El audio, la imagen, el texto convergen para generar sentidos de formas inesperadas a veces, y estamos todo el tiempo trabajando con objetos culturales diversos y cuya validación, digamos, la tenemos que poner nosotros, porque en línea podemos encontrar millones de cosas que a lo mejor son falsas o están copiadas o no son nuevas, digamos, y bueno, tenemos que saber un poco explicarnos eso. La votación ahora sí vamos a pasar a verla y a ver qué nos dice sobre esto. Bueno, la dinámica es la misma que hicimos con la nube de palabras, ya muchos estuvieron participando a través del código QR, ahora yo les acabo de compartir en el chat el enlace, y voy a pasar a compartir ya porque estuvimos viendo, ya podemos ir viendo resultados. Vienen parejitos. Están parejos los porcentajes, sí. Bueno, a esta votación, si lo hubiéramos realizado en Zoom, les podríamos haber agregado más preguntas. Decidimos trabajarla en Menti para que también la pueda ver la gente que estaba participando desde YouTube, aunque hoy no hay transmisión en vivo. Pero a esta pregunta, bueno, fíjense que el dato de que un 30% de los asistentes a este taller nunca hayan tomado capacitaciones previas a la pandemia es un dato no menor. El 30% es un porcentaje bastante alto. Y después, en ese 30 y algo por ciento, se está moviendo ahí, el de sí había realizado capacitaciones, podríamos seguir indagando y podríamos preguntar en qué año, ¿sí? en qué contexto la realizaste la capacitación, sobre qué realizaste la capacitación, porque también eso nos habla mucho del tipo de orientaciones que tienen que ver también con las políticas en torno a lo que es la inclusión de tecnologías. Nosotros podemos mencionar capacitaciones que tengan un corte un poco más instrumental, en el sentido de alfabetización tecnológica pensada como aprender a usar tal o cual herramienta, aprender a usar los programas de, no sé, de las netbooks de Conectar Igualdad, o aprender a usar lo que fueron las aulas digitales móviles, o los elementos de robótica, o a lo mejor los instrumentos de informática que se compraron en determinada institución, o aprender a trabajar con una plataforma educativa, una plataforma de aulas virtuales. O sea, es que, y pocas veces, si miramos en estos porcentajes, por ahí cuando lo preguntamos en los distintos cursos que damos, son muy pocos los enfoques de las capacitaciones que lo que llevan a pensar es al diseño de estrategias para poder trabajar con esas tecnologías, o que a lo mejor sí tienen un porcentaje de tiempo dedicado a trabajar en estrategias, pero es mínimo, y se centran mucho en lo que es el aprender a usar algo, ¿sí? Y con el aprender a usar algo solo no nos alcanza, necesitamos también espacios para aprender a pensar cómo usarlos. Esos espacios pueden ser colaborativos, pueden ser también, como esta gente acá se formó de manera autodidacta, a fuerza de pensarlo, de diseñarlo, como hacemos las planificaciones, las planificaciones didácticas, también darnos los espacios para pensar las planificaciones con tecnologías, porque es más difícil, o lo vemos de entrada como más difícil. Está bueno que nos demos esos espacios. Experiencia de prueba y error, se me ocurre.
en esta Sí. formación de manera autodidacta, o Tal cual. mirando experiencias de colegas y charlando sobre, bueno, sobre los resultados y sobre la estrategia que se aplicó, ese tipo de por ahí de experiencias nos imaginamos. Ujú. Bueno, y eso vamos a ir con la siguiente pantalla. Volvemos. Yo mientras tanto voy admitiendo participantes. Acá. Elevación. Periodo de elevación. Nos preguntamos acá qué ayudas recibimos durante el periodo de virtualización. Si nosotros les preguntamos a ustedes qué herramientas tecnológicas usaron durante el periodo de virtualización de emergencia, podemos hacer una nube de palabras también y ahí encontrar un montón de compartidas. Zoom, Meet, aulas virtuales, Padlet, Genially, bueno, podemos encontrar un montón, pero Google Drive. Pero lo que nos interesa hablar acá es puntualmente sobre otro tipo de ayudas también. No negamos las ayudas tecnológicas o los trampolines tecnológicos, pero también queremos prestar atención a los trampolines humanos. En muchas instituciones se fue gestando lo que podemos denominar comunidades de práctica. Comunidades de práctica donde el docente que más sabía sobre cómo trabajar con las TIC, ¿sí? O que muchas veces se identificaba en las escuelas con el profe de informática, o con alguno que había hecho un trayecto de formación y la tenía más clara, esas personas iban como formando como referentes institucionales, y en algunos casos también se dieron grupos de trabajo que compartían, que trabajaban colaborativamente, que elaboraban propuestas codiseñadas para abordar algunos de los problemas que tenían para llegar a los estudiantes, y hubo propuestas a nivel institucional, no solamente a nivel profe individual. Y eso fue muy valioso, porque incluso la virtualidad también, y las maneras de comunicarse a través de la virtualidad, en muchos casos ayudaron a consolidar vínculos entre los colegas que a veces no necesariamente se daban en los espacios de la presencialidad, justamente porque los tiempos de contacto con los compañeros siempre son bastante acotados, y los espacios para cruzarse, digamos, como no están dentro de la estructura de la que podríamos llamar la gramática escolar o los espacios de intercambio, sí se dieron de manera asincrónica o sincrónica, también dependiendo de la voluntad que hubiera a nivel institucional para dar esos espacios, para construirlos, y pensando que también el relato de las experiencias de cada uno, o poner en común los problemas que se iban sucediendo, nos permitía generar algún tipo de conocimiento y hacer esto que decía Noelia de prueba y error, de cómo puedo abordar un problema, diseñar una solución, o diseñar un abordaje distinto. Y ahí se iban construyendo conocimientos también. Esto que decimos, aprendí en la votación anterior, aprendí de manera autodidacta. Aprendí de manera autodidacta porque también fui prestando atención a casos que me contaron, a algo que vi en la web, porque me puse a buscar información. Y todo esto, muchas veces, que es lo que es construir conocimiento a partir de la propia práctica, que es algo que que es un supuesto de la didáctica, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos didáctica, siempre se nos dice, bueno, aprendemos a enseñar según cómo vemos que nos enseñan, y también podemos o debemos, como docentes, construir conocimiento a partir del análisis de la propia práctica. Pero ¿qué pasa? Después en el campo, en territorio, muchas veces esta cuestión de construir conocimiento de la propia práctica se ve soslayado, porque no tenemos los tiempos, porque no están previstos en la currícula los tiempos. Flavia, tenés el micrófono abierto, Flavia Froment. O también porque hay otros indicadores que se priorizan a la hora de evaluar nuestras prácticas, y esos indicadores muchas veces tienen que ver con lo numérico, ¿sí? Con las cantidades y las valoraciones, cuántos alumnos egresan, cuántos obtienen tal nota, qué notas se sacan a mis estudiantes. Por ahí, esos indicadores no son los únicos con los que podemos evaluar, y sí podemos evaluar de otras maneras nuestros desempeños. Así que bueno, vamos a partir con la actividad, Noé.
perdón. ¿Estás, Noé? Sí, yo les voy a pasar mientras armamos los grupos, Flor, creo, Listo. somos 90 y yo Bien. armaría 18 grupos, capaz. La idea es que seamos Bueno. poquitos porque no tenemos tanto tiempo, les vamos a dar unos 10 minutos porque la idea es que en esas pequeñas salas de grupos puedan charlar sobre sus propias experiencias y puedan ir definiendo cuáles fueron esos trampolines tecnológicos y humanos que cada uno de ustedes fue teniendo y puedan ir volcando esas ideas, esos conceptos que van surgiendo en un tablero en Jamboard. Si querés, Flor, mostramos la consigna que está en la Dale. plaquita que sigue. Es esto que le decía Flor, simplemente que se pregunten quiénes o cuáles fueron esos trampolines y que quieran destacar. Y bueno, vamos a tener 10 minutos, yo ahora les comparto por el chat, les voy a compartir esta imagencita porque cuando ustedes estén en la sala de grupos no van a ver, así que yo les comparto la imagen que tiene la consigna y también el enlace a Jamboard. Quienes estén desde los celulares no van a poder participar en Jamboard si no tienen la aplicación instalada. Jamboard, para los que no lo conocen, es una herramienta que está dentro del paquete de Google. Era de opción paga, no era gratuito hasta la pandemia. En principio se decía por ahí que se iba a habilitar y que una vez que se termine la pandemia se iba a volver a bloquear y no lo íbamos a poder usar gratuitamente, pero por suerte se terminó, podemos decir que se terminó la pandemia y que sigue disponible y lo podemos usar gratuitamente. La idea es crear colaborativamente eh, un espacio en el que todos podamos ir interviniendo, después también se los pueden descargar. Yo les voy a compartir ahora para que lo vean antes de que nos vayamos a la sala de grupos. Para quienes no hayan estado nunca en sala de grupos de Zoom, les va a aparecer una ventana emergente que les pide unirse a una sala, ustedes pongan que sí. Cuando se cumple el tiempo, les vamos a enviar un mensaje y van a salir automáticamente, así que no se preocupen. Van a ser grupos de más o menos 5 personas. Les proponemos que elijan un representante que sea quien ingrese al tablero y pueden ir interviniendo. Van a ver que tienen dos columnas, una donde ubicaremos los trampolines tecnológicos y otra los trampolines humanos. Pueden ir agregando notas adhesivas, van a ver que a la izquierda tienen un menú, o también lo pueden ir agregando como texto, acá como cuadro de texto. Así que la idea es que nos tomemos este ratito y después volvemos sobre el tablero y analizamos un poco sus respuestas. Bueno, vamos a crear entonces la sala de grupo. Ahí va. Igualmente, si están desde el celular, van a poder participar de la sala de grupos. Lo que no van a poder participar es directamente sobre el tablero. Bueno, acá podemos ver sus intervenciones. Quedaron todas mezcladas, pero bueno, ya fácilmente podemos ir distinguiendo cuáles son los trampolines tecnológicos y humanos. Y bueno, retomando los humanos, que por ahí ya estuvimos hablando de los tecnológicos, veo mucha familia. A muchos los ayudó su familia, sus hijos, su pareja. Hay alguien que puso su hermana adolescente, su hermana ingeniera en sistemas. Después tenemos también a los colegas que dentro de cada unidad académica o dentro de la escuela en la que trabajamos pudieron formarse un poco más en esto del uso de estrategias, la implementación de estrategias con el uso de tecnología. Por eso muchos pusieron colegas especializados o directivos capacitados. Y esto que decía Florencia, dentro de cada institución, esas comunidades de práctica que se fueron armando, dentro de las cuales había ciertos referentes tecnológicos, que eran aquellos que quizás tenían más experiencia o estaban más formados. Otros profes de informática. Y bueno, Grupos de respecto a... Facebook. ¿Cómo? Grupos de Grupos Facebook. de Hay Facebook. uno. Hay muchísimos grupos de Facebook que también. Me sumé en la pandemia de profes, muchísimos grupos de
docentes y enseñando con TICs, o docentes y TICs, con esos nombres hay muchísimos, y la verdad que las herramientas que se comparten ahí, las experiencias están buenas, así que... Sí, a quienes van avisando que justo todos los integrantes del grupo estaban desde el celular y no pudieron participar de la pizarra, no se preocupen, estaba previsto. La idea también era generar un espacio de intercambio entre ustedes y probar un poquito la interacción, ya que no la podíamos hacer con casi 100 personas, a que ustedes pudieran en pequeños grupos hacerlo. Bueno, después respecto a los trampolines tecnológicos, ya estuvimos hablando de todas las plataformas para plataformas educativas, como Google Classroom, como Moodle, en el caso de las unidades académicas de la UNL, se crearon los ambientes virtuales 2020, que hoy conforman la red de ambientes de UNL, donde podían disponer de un espacio de aula virtual. Y bueno, después sí están también quienes usaron Google Classroom, todas las herramientas de Google, como les decía, bueno, tenemos un montón de herramientas, algunas eran pagas, otras eran de uso libre, y a partir de la pandemia se liberaron muchas que por suerte pudimos empezar a usar. Después tenemos, bueno, los servicios de videoconferencia, Zoom, Google Meet, Jitsi, Webex. Fuimos probando y fuimos yendo y viniendo por unos y otros, viendo cuáles eran las posibilidades que nos ofrecían, con cuál nos quedábamos, con cuál nos sentíamos más cómodos. Las redes sociales siempre, grupos de WhatsApp, YouTube. Bien, y seguimos descubriendo. Así que no vamos a terminar nunca. Eso es un spoiler alert. Nunca vamos a terminar de conocer todas las aplicaciones que están disponibles en línea, ni las interfaces, porque nos pasa a nosotros, Cornelia, que estamos en esos temas, que corremos contra el tiempo para tener actualizados los tutoriales por ahí, o las indicaciones para ver qué se puede y qué no se puede hacer con las aplicaciones, con la versión gratuita, con la versión paga, o sea que no desesperen, digamos. La idea es justamente lo que decíamos hoy, poder saber qué buscar, saber dónde buscarlo y cómo elegirlo. En una de las materias que estoy dando ahora, una profe me comentaba la otra vez que había elegido determinada aplicación para trabajar porque era la primera que le mostraba el buscador en Google cuando ella ponía aplicación para hacer infografías. Y bueno, también nosotros tenemos que entender que atrás de ese resultado de búsqueda hay toda una labor de publicidad, de pautas que van, de información que nosotros le vamos entregando al navegador web y al buscador, que tienen que ver con nuestra edad, nuestra zona de residencia, nuestra profesión, las búsquedas previas, lo que hacemos o no hacemos en línea, los sitios que frecuentamos, y en función de eso el buscador nos devuelve algo. Entonces también pensar que las plataformas no son ingenuas, las plataformas tienen algo atrás que nos está mostrando determinadas cosas, no siempre la misma búsqueda del mismo texto en un navegador web nos va a devolver lo mismo a dos usuarios, incluso conectados con dos máquinas una al lado de la otra en la misma habitación, así que bueno, tenemos que tener en cuenta también que estas búsquedas y estos hallazgos de que tenemos en línea no son inocentes por ahí, que lo bueno es tener las herramientas para poder elegir, para poder seleccionar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y siempre suele Bien. pasar que cuando encontramos una herramienta que nos encanta y que usamos un montón, llega un momento en que el uso libre aparece limitado, entonces nos pasa que, no sé, si es por ejemplo una aplicación como Loom para producir para grabar las clases, para compartir con los estudiantes, que no tenía límite de duración, entonces yo podía grabar un video de 10 minutos, de golpe me dice que no, que solo puedo armar 5. Hay herramientas para construir esquemas de este tipo, como el que les compartimos en Jamboard, como Miro, que era totalmente gratuito, de uso totalmente libre, sin restricciones, y de golpe se restringió, se bloquearon en mi caso se bloquearon los muros que yo tenía dentro de mi cuenta, y bueno, suele pasar esas, pero nos pasan a todos.
Así que la búsqueda nunca termina, porque incluso estas mismas modificaciones dentro de las aplicaciones y que también nos llevan a seguir buscando y a seguir probando otras. Bien, vamos a avanzar para no irnos en el tiempo que habíamos pautado un poco para este encuentro. Nos vamos a preguntar por la ejecución, puntualmente qué fue lo que hicimos y cuáles fueron nuestras estrategias. A ver, decíamos un poco que las narrativas que nosotros construimos a partir de las cosas que hicimos, de las estrategias que nos dimos, también nos ayudan a generar conocimiento sobre esa práctica y a ir mejorándola. No porque pasó la virtualización, la tecnología se fue de nuestros espacios. Seguramente si revisamos lo que fueron los usos que hicimos de las tecnologías, vamos a encontrar en mayor escala usos bastante tradicionales que tienen que ver con llegar al otro, con comunicarse, con poder acercarle una información, un contenido, con poder evaluarlo. Y no tanto con usos innovadores, o a lo mejor lo innovador fue justamente o solamente usar tecnología. Pero la innovación la entendemos como una práctica disruptiva que rompe con los esquemas, con los roles, con las dinámicas tradicionales que entendemos en los procesos, que son dos procesos, no es uno, el proceso de enseñanza y por el otro lado el proceso de aprendizaje, que no necesariamente son correlativos. Cuando las dinámicas en ese sentido se transforman, es que hablamos de innovación. Y muchas veces los primeros usos que hacemos de las tecnologías, los usos intuitivos, los más instrumentales, los necesarios, por ejemplo, el establecer el vínculo con alguien que ya no podíamos ver más en un aula todos los días o una vez a la semana, tienen que ver con usos más tradicionales, y no está mal que convivan los usos tradicionales con los innovadores. Pero en este punto que ya hemos atravesado, 2 años de virtualización, que estamos hablando de prácticas híbridas, no solo en modalidades, sino en lenguajes, en prácticas, en dinámicas, necesitamos necesariamente entender que la innovación es un camino al cual tenemos que emprender, y que innovación no es, o la palabra innovadora no es un atributo propio de las tecnologías, sino de las estrategias que damos. Nosotros acá nos estamos preguntando no por los usos de las tecnologías, nos estamos preguntando por el sentido que le dimos. No solo para qué las usamos en sentido instrumental, sino para qué en función de los objetivos de aprendizaje. Las tecnologías, muchas veces cuando nos centramos, lo vimos también la semana pasada con él, cuando nosotros hablamos de tecnologías, muchas veces nos concentramos en las formas, si son software, si son aplicaciones, si son plataformas, si son portales web, y después en los usos, ¿para qué los podemos usar? Y en función de esos usos podemos tener un montón de clasificaciones, y de hecho es muy difícil clasificar las aplicaciones que tenemos disponibles en línea, sobre todo, si son para una cosa o para otra, porque en general los usos que están previstos pueden ser varios, y además puede haber otros usos no previstos por quien creó la plataforma, pero que nosotros como docentes le estamos dando sentido dentro de la experiencia que estamos proponiendo, dentro de la estrategia que estamos llevando adelante. Si tuviéramos que hacer como una clasificación macro de estos salvavidas tecnológicos que ustedes compartieron en la pizarra anteriormente, podríamos hablar de tecnologías para la comunicación y para la interacción, y de tecnologías que tienen que ver más con la representación y la circulación de los saberes. Y aún así no podríamos establecer bien los límites. Por ejemplo, las aulas virtuales, las plataformas, las llamadas plataformas e-learning o LMS, son herramientas que tienen todo dado para poder comunicarse y también para hacer circular los conocimientos y los saberes. Entonces están en las dos categorías. Pero podemos pensar así como una primera clasificación. Para comunicación e interacción podemos pensar en las redes sociales, en las plataformas de videoconferencia, en las plataformas de gamificación como Mentimeter, que fue la que usamos hoy, y en las plataformas de colaboración, que después vamos a trabajar con una justamente, que es Padlet. Y en cuanto a las plataformas para la representación y la circulación del conocimiento, de la información, podemos pensar, por ejemplo, en distintos niveles de complejidad también por ahí que nos vamos acercando
de acuerdo a nuestros conocimientos o a lo que necesitamos. Tenemos, por empezar, bueno, las plataformas que nos presentan contenidos en línea, Wikipedia, YouTube, SoundCloud, dependiendo el formato del contenido que estamos buscando, el producto que estamos buscando. Tenemos la realidad aumentada, los recorridos virtuales que nos proponen, por ejemplo, Google Maps o el Google Arts and Culture, que nos muestra los recorridos por los museos, los contenidos virtuales, los recorridos virtuales por los museos, las plataformas para producir contenido interactivo, que varios de ustedes compartieron ahí en la pizarra, Canva, Genially, Loom, los software específicos para trabajar con algunos contenidos disciplinares, pienso en GeoGebra, por ejemplo, para matemática, y también en un nivel un poco más profundo de las experiencias que queremos proponer, los simuladores virtuales, por ejemplo el PET, que son simuladores que nos permitan trabajar contenidos de física, de química, que a lo mejor ante la ausencia de un laboratorio o ante la complejidad de determinados procedimientos, se nos permite generar una aproximación a determinada experiencia de un modo seguro, de un modo virtual más accesible a todos los usuarios. En realidad, estas clasificaciones que también en línea podemos buscar, ¿qué hacemos nosotros? Aplicación para hacer una infografía, y enter y lo busco. Nos hablan de los usos, lo que nosotros estamos buscando por ahí cuando hablamos de estrategias y preguntándonos cuáles fueron nuestras estrategias, es hablar también de las apropiaciones que hacemos de esas tecnologías, porque muchas veces hacemos usos un poquito más forzados o desobedientes en los términos que habla Cristóbal Cobo, por ejemplo, pensando la desobediencia como los usos inesperados de la tecnología, ya sea porque los objetivos son inesperados o porque el contexto es inesperado. Y bueno, y muchas veces también para poder imaginarnos esos otros usos nos tenemos que inspirar. Inspirar buscando casos. Hoy en línea hay un montón de casos disponibles de experiencias que se suscitaron durante la pandemia o no, posteriores o previos, y hay un montón de casos para inspirarnos, nacionales y internacionales. Lo que pasa es que también tenemos que saber dónde buscarlos. Vamos a proponer una pequeña actividad ahora acá también para poder conocer cuáles fueron sus estrategias. ¿No? Acá pusimos algunos ejemplos por ahí, pero la idea es que estos ítems, que estas ideas de estrategias que pueden haber surgido, que pueden considerarse innovadoras, quizás les traigan a la memoria alguna experiencia que pudieron desarrollar ustedes o que pudieron ver, que pudieron ser desarrolladas por colegas. Entonces ahora la idea es abrir un poco el diálogo y que nos comenten así quienes quieran abrir sus micrófonos y contarnos. Puede ser, como venimos diciendo, bueno, experiencias de estrategias para generar y para mantener la comunicación con sus estudiantes, el modo en el que usaron las redes sociales, usaron las redes, por ejemplo, las redes sociales institucionales, de qué modo crearon sus propias redes sociales, quiénes publicaban en esas redes, ustedes proponían que los estudiantes también hagan sus publicaciones. Pueden ser experiencias en las que ustedes hayan tenido, también venimos hablando del papel del docente como curador de contenidos, en ese momento en el que tuvimos que ponernos a investigar y a buscar dentro de los recursos disponibles en línea, a ver cuál podíamos tomar para utilizar en nuestras clases, y también en aquellos momentos en los que tuvimos que ponernos a crear nuestros propios recursos didácticos, a producir nuestros propios videos, a digitalizar aquellos materiales de estudio que quizás ya teníamos o que ya usábamos en las clases presenciales, o a adaptar presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint, pero así como estaban no nos servían para difundirlas a través de, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo pudimos ir cambiándoles la forma, rediseñándolas? Siempre pensando en esto del diseño de una experiencia. Yo cuando estoy pensando en el diseño de una estrategia, estoy pensando en qué les va a pasar a los estudiantes cuando se encuentren
en ese espacio que yo les propongo cuando desarrollen esa actividad, cuando participen de ese encuentro, que puede ser una videoconferencia. Hablamos también esto de la búsqueda de nuevos espacios, que en este caso eran virtuales, no teníamos otra opción, que nos permitan ir construyendo la dinámica de cursado, que nos permitan ir siguiendo o planificando ese cursado. Entonces, en algunos casos utilizamos ambientes virtuales, en otros quizás utilizábamos, no sé, docentes que usaron el calendario de Google, por ejemplo, para ir orientando a sus estudiantes, o que quizás se crearon un canal en YouTube a partir del cual iban publicando todas las clases todas las semanas. También tenemos, bueno, la incorporación del espacio de la videoconferencia. En un principio, sí, quizás como sustituto, como un traslado literal de lo que era la clase presencial al espacio virtual, y la clase que en la presencialidad duraba 2 horas, quizás al principio duraba también en la videoconferencia 2 horas, pero quizás fueron apareciendo problemas o situaciones, como por ejemplo el hecho de encontrarnos con las cámaras apagadas, o que los estudiantes no participaran, o no verles las caras, no ver qué les estaba pasando a través de ese encuentro, nos llevaron a pensar en nuevas estrategias que los incentiven a participar, que promuevan otras instancias de trabajo, como por ejemplo el trabajo colaborativo que hicimos recién con la distribución en salas de grupos, donde les proponíamos dialogar, ir volcando sus respuestas o sus conclusiones, ir construyendo colaborativamente un recurso, que como les decía hoy, esto también forma parte del registro que vamos haciendo de las diferentes experiencias. eh, la, la- Proponer actividades del tipo lúdico, que incentiven a los estudiantes a participar a través del juego, que los inviten a crear, que los inviten a producir, que hayan involucrado no solo a ellos, sino también a sus familias. Hay ejemplos de docentes que diseñaron con aplicaciones como por ejemplo Genial, y que nos permite diseñar recorridos eh, a través de juegos, donde se les proponía a los estudiantes que participen ellos y sus familias, armar concursos de preguntas y respuestas, proponerles que ellos mismos creen sus propios videos, creen sus propias imágenes y después las compartan, y después nosotros como docentes armar a modo de puesta en común también, armar un macro video o una galería de imágenes que agrupe y que muestre las distintas creaciones de los estudiantes, la exploración de esto que decía Florencia, la particularidad, bueno, de los medios digitales, en los que hay muchos lenguajes que conviven y en donde no nos podemos quedar con uno solo, porque tenemos que ver esa relación, tenemos que ver esas narrativas transmedia en las cuales cada lenguaje va enriqueciendo un poco más los relatos, y entonces nos vimos ante el desafío de buscar nuevos contenidos o de transmitir los contenidos de nuestras materias a través de nuevos lenguajes, ya sea para motivar a los estudiantes a participar o para generar instancias de interacción, eh, este tipo de, bueno, hay miles de ejemplos, por eso la idea es que, estoy viendo que en el chat estuvieron poniendo algunos ejemplos, así que la idea es que si a ustedes se les viene a la mente algún ejemplo de experiencia, de estrategia, la puedan compartir. Flor, si vos estuviste leyendo. Tenés el micrófono apagado, Florencia. Ay, perdón. Estaba diciendo que hay muchos relatos compartidos en chat, pero bueno, están hablando también de usos institucionales, de plataformas educativas, de grupos de WhatsApp, con los fines de compartir otras cosas que no son necesariamente los contenidos o las notas. No sé si alguien quiere levantar la mano y abrir el micrófono y contarnos. Y lo importante también en el diseño de estrategias es que cada estrategia se va a ajustar a un contexto en particular y va a tener que ver con el acceso que en ese momento tenían nuestros estudiantes a diferentes dispositivos, a conexión a Internet. Entonces el diseño de las estrategias se fue ajustando y se fue amoldando según las posibilidades de nuestros estudiantes.
Sí, acá, bueno, estamos hablando de Classroom, de Telegram, de WhatsApp, Classroom y Google Meet, mucho usar el compartir para la red social para compartir contenidos, o por ahí, bueno, a nivel inicial también, que están compartiendo por ahí para contar a las familias lo que se hace en la sala, como una manera de llegar más masiva. Hay una profe de lengua ahí, colega mía, que estaba contando que tenía un sticker suyo para compartir en los grupos de WhatsApp. Muchas veces la estrategia de cambiar de formato teniendo en cuenta las posibilidades tecnológicas de los estudiantes, no compartir archivos pesados, compartir imágenes, compartir audios para plantear también el encuentro desde otros lenguajes. El audio es algo que se ha recuperado mucho en los últimos años, con el formato de podcast, ahora en un sentido de nombrar para educación, incluso hay podcasts ficcionales que circulan en plataformas gratuitas. Acá está compartiendo Sonia que los profes se filmaban compartiendo videos, mostrando las actividades. Y sí, porque en educación física también había que poner el cuerpo, literalmente, cómo hacíamos para enseñar actividad física o para llegar con esos contenidos a los estudiantes, cómo hacer para que ellos pudieran. Hubo muchas experiencias que tienen que ver con el uso de TikTok, que por ahí no se mencionó todavía en el chat, pero seguramente alguno conoce. Piensen también cómo las redes sociales fueron modificando las maneras en que trabajamos con la corporeidad, que tienen que ver por ahí con la pantalla del celular. Si ustedes miran un video de TikTok, los videos de TikTok no son hacia lo ancho, ¿sí? Son en vertical, cómo cambian los movimientos del cuerpo. Si ven los challenge, por ejemplo, que hacen los cantantes, los artistas musicales, que tienen que ver con bailar a determinada coreografía, si le prestan atención, las coreografías son siempre como en vertical, ¿sí? No sabría cómo explicarlo. No tienen que ver con la ocupación del espacio, sino con el permanecer en un plano en la pantalla. Mucho Meet, Zoom, filmaciones de videos educativos, dicen por acá. Bueno. Lore dice que están trabajando en la creación del blog. Sí, sí, sí. El blog también, que es un formato que por ahí estaba más asociado a otros momentos de la internet y de la web 2.0, por ahí también soluciona como repositorio del profe de sus materiales educativos, por ahí ante la ausencia de políticas institucionales o de posibilidades para compartir en ambientes virtuales con sus estudiantes. El blog es una buena alternativa, así como lo han sido muchos de los repositorios en línea como Drive. Bien, ahí están muy activos en chat. También hablan, sí, si bien acá estamos hablando de la virtualización y estrategias de virtualización, también lo que tenemos que tener en cuenta es cómo esos contenidos virtuales se relacionan con los contenidos analógicos, como pueden ser los cuadernillos. María Mercedes dice que, bueno, que sí grababan clases diarias, pero también imprimían los contenidos para hacérselos llegar a los estudiantes que no tenían conexión a internet. Sí, como hablábamos hoy de que, bueno, las estrategias de radio educativa, de televisión educativa para llegar a los lugares donde no había conectividad, ¿sí? Con mayor o menor sistematicidad. Pero bueno, vamos a avanzar así, vamos redondeando un poquito porque nos queda todavía una actividad más. Vamos puntualmente a la entrada en el agua, los aprendizajes y desafíos. Bueno, hubo como un desconcierto ahí al comienzo de la virtualización, que tenía que ver con que de repente entraban a las instituciones educativas códigos que tenían que ver con la cultura digital y no con la cultura académica, con la escolar, con la universitaria, que eran distintos. Nosotros pensamos que estamos en instituciones que por ahí sí, trabajamos con tecnologías tradicionales, en todos los niveles, sí, trabajamos con las tecnologías tradicionales como el pizarrón, la oralidad, que es una tecnología también, el libro, el cuaderno, y de repente eso pasó como a un plano medio difuso en el cual tuvimos que empezar a conectarnos con otros elementos, a través de otros medios, y también flexibilizando mucho lo que eran los tiempos. Ahí estaban mucho contando que respondían consultas por WhatsApp. ¿Cuándo nuestros estudiantes de presencialidad tuvieron nuestros teléfonos, o al menos un teléfono o un número para contactarnos como en todo momento, y
De repente éramos los docentes omnipresentes en algunos casos, ¿sí? Porque siempre estábamos ahí al alcance de la mano a través del celular. Se hibridaron estos códigos de participación medio raros, empezamos a mandar audios con los estudiantes para poder acercarles los contenidos. Hay cosas que nos dejaron aprendizaje. Yo me pregunto, ¿de dónde se fueron esos aprendizajes ahora que estamos de nuevo en la presencialidad? Y por ahí recentramos en esto de los aprendizajes y los desafíos, mantener siempre presente que cuando hablamos de la inclusión de tecnologías en las prácticas educativas, lo podemos pensar en términos de inclusión genuina, como propone Mariana Maggio. La inclusión genuina implica que no solo trabajo con tecnologías, ¿sí? Tomo una decisión como docente, tomo una decisión basada en mi conocimiento de la disciplina, en mi conocimiento sobre la determinada herramienta tecnológica que quiero utilizar, sobre el grupo al que me estoy dirigiendo, y tomo una decisión didáctica de construir determinada estrategia y determinada experiencia de aprendizaje, porque lo que diseñamos nosotros son experiencias de aprendizaje, no son clases, ¿sí? Yo propongo, quiero que pase algo, me imagino que en la clase va a pasar algo, y a cuántos de nosotros nos habrá pasado que vamos a clase con una idea, y se nos pincha porque ese día fueron pocos estudiantes, o porque no estaban participativos, o porque no sé. Muchas veces también cuando preguntamos por el uso de tecnologías, también por ahí suelen aparecer relatos sobre las dificultades de usar tecnología, porque administrativamente en las instituciones hay que solicitar el uso de tal herramienta, o el espacio físico donde están las herramientas, o la conectividad no existe, o bueno. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. A veces la decisión es no usar tecnología, pero incluso cuando no usamos tecnología porque no podemos desconocer que la escuela, que la universidad, que el Instituto de Formación Docente, que el jardín, todo está inmerso en un contexto donde la tecnología es omnipresente. Y nos va modificando, y no nos va modificando las prácticas así nomás, nos va modificando también a nivel cognitivo, ¿sí? Nos va modificando las actividades que hacemos para aprender y para enseñar. Pensemos, por ejemplo, las diferencias que hay entre escribir un texto a mano alzada o escribir un texto en un procesador de tipo Word, por ejemplo. Necesariamente las bases, digamos, de ese trabajo van a ser las mismas, pero a su vez son experiencias completamente distintas. Entonces, saber cuándo podemos proponer una u otra o para qué, es algo que podemos contemplar como parte de un diseño de inclusión de tecnologías. Cuando trabajamos con mediaciones tecnológicas para la enseñanza, para el aprendizaje, lo que estamos proponiendo son experiencias de vinculación con la tecnología, de vinculación con nosotros docentes, de vinculación entre pares. Y esas experiencias las pensamos en el marco de lo que conocemos, de lo que sabemos, y por ahí está bueno también tener en presente estos aprendizajes que ya hicimos en pandemia, aprendizajes de cosas buenas y aprendizajes de cosas que no servían, o que no eran para todos. O sea, no hay recetas para usar tecnologías, no hay recetas, así como bueno, todos hemos estado o estamos pasando por instancias de formación docente, sabemos que nadie nos enseña a enseñar, que es un oficio que se construye, artesanal. Y bueno, y ahí hoy les dejamos acá para cerrar ya esta instancia del salto virtual, una actividad colaborativa para que se hablen a ustedes mismos, o hablen a los colegas que están hoy, a los que están más allá, pensando justamente en esto. ¿Qué aprendizajes me quedaron y qué desafíos tengo por delante? ¿No? Ahí les acabo de compartir por el chat el enlace para acceder al Padlet, y también tienen el código QR, donde acá no es necesario que tengan instalado Padlet ni nada en el celular, acceden al código QR y ya pueden participar. Van a ver que hay, para quienes no conozcan Padlet, en la esquina inferior derecha hay un botoncito rosa con el signo más, cliquean ahí y pueden participar. No es necesario que se logueen, que tengan una cuenta de usuario creada. Y algo para acotar esto que decía Florencia, de que a no desanimarse tampoco si el uso que pensábamos que iba a tener una tecnología no sucedió.
y algo que veíamos en uno de los talleres por ejemplo, uno de los talleres que hablábamos sobre estrategias de trabajo colaborativo, que por ahí venían los docentes y me decían, no, pero yo quise usar Kahoot en la videoconferencia y me planifiqué una súper actividad y resulta que los estudiantes igual no me participaron. Entonces, a no desanimarse, a probar otros tipos de consignas, porque quizás ese mismo recurso tecnológico puede funcionar con otra consigna, no con la que pensamos inicialmente, a quizás interrogar, hablar con los estudiantes, preguntarles qué aplicaciones usan, cuál les gustaría usar en clase, y después también, después de los usos, preguntarles qué les pareció, les gustó, quisieran volver a trabajar con este tipo de recursos. Bueno, solo eso para aportar. Y ahora les comparto pantalla para que vayamos viendo el Padlet, que ya va teniendo algunas intervenciones. Bien, tenemos fanáticos de Classroom. Sí, Bueno, son en la plataformas provincia, que nos ofrecen muchísimas posibilidades y que a medida que las van usando seguramente les van encontrando nuevos usos posibles. ujú. Y en la provincia de Santa Fe, bueno, también la inclusión de Classroom a las prácticas tuvo que ver, digamos, con una política ministerial de llegar a todos los docentes con una cuenta que tuviera acceso a Google Meet y Google Classroom. Así que eso también tiene mucho que ver. Fíjense cómo las políticas en materia de educación y tecnologías nos van marcando también la agenda de lo que hacemos y no hacemos. Y también así las plataformas, ¿sí? Hoy pensemos, por ejemplo, para tener un celular Android funcionando necesitamos una cuenta de Google, y esa cuenta de Google nos da acceso a un canal de YouTube, a un repositorio en Google Drive, y ya nos vamos quedando dentro de una misma plataforma que nos va vendiendo, o digamos, nos va prestando los servicios y nos va acostumbrando a determinadas interfaces y a determinadas prácticas. Hoy que hablábamos de los usos inocentes de las tecnologías, bueno, las plataformas no son inocentes, nos van haciendo, nos van captando y, y achicando un poco los horizontes. Por eso a veces está bueno salir del algoritmo y empezar a buscar otras cosas. Por ejemplo, prueben conectarse a YouTube sin estar, no desde el teléfono, desde una computadora y sin estar logueados con su correo de Gmail, a ver qué les muestra YouTube y qué cosas les muestra cuando están conectados con usuario y clave. Ahí cambia rotundamente la búsqueda, por ejemplo. Bien. Bueno, ahí van compartiendo, después les va a quedar disponible. Los usos de las tecnologías es algo que no dijimos y está bueno porque no lo estoy viendo acá. Muchas veces pensamos que el usar tecnologías es motivador per se para los estudiantes, o es divertido, o es entretenido, o es dinámico, y en realidad todo eso de la motivación, de la dinámica, de la diversión, digamos, entre comillas, el hacer un ritmo ágil de trabajo tiene que ver con la estrategia, siempre en el plano de la estrategia, no en el plano de la tecnología. La tecnología es una herramienta, es una forma que se nos propone para hacer distintas cosas, pero que nosotros nos vamos apropiando y entramándola con otros elementos. Y los usos innovadores y creativos van a ser distintos según el contexto en el que estamos. Videotutoriales, pensar videotutoriales para los estudiantes es muy bueno. También pensar en las ayudas que necesitan nuestros estudiantes poder, para poder trabajar con las tecnologías, porque a lo mejor les estamos presentando una tecnología que desconocen, o cuando hablábamos de nativos digitales, pensemos también que son sujetos pedagógicos, ¿sí? Sujetos pedagógicos que necesitan indicaciones para aprender con las tecnologías, que aunque las sepan usar, no necesariamente conocen los usos que les estamos dando o los objetivos. Así que está bueno pensar también en las ayudas, y si esas ayudas no están disponibles en línea, las tenemos que crear nosotros, porque si no la tecnología se vuelve un obstáculo para realizar la actividad en lugar de poder, de poder ayudarnos a generar una experiencia de aprendizaje, y se pierde el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Padlet, por ejemplo, tiene un montón de usos. Nosotros acá estamos pensando en un mural, pero tiene otras opciones que pueden ser desde construir una línea de tiempo hasta armar un blog,
podemos armar mapas conceptuales Se pequeños. puede también. participar en diferentes lenguajes, a través de videos, a Sí. través de audio, a través de imagen, enlace. Ujú, tal cual. Se puede valorar de diversas maneras. Fíjense ahí ustedes, nadie está valorando lo que escribieron los demás, pero tenemos corazones para poner me gusta como en Instagram, que eso también tiene que ver con el reconocimiento de lógicas de trabajo en otras plataformas de los usuarios, porque los corazones de me gusta o las manitos de like también de Facebook. Fíjense que de las plataformas que más usamos, las otras plataformas empiezan a tomar prácticas. El video, la imagen, las plataformas están armadas para distintos tipos de soportes también. Bueno, ahora se está armando ahí Padlet. ¿Te parece, no? Dejamos de compartir, ya vamos cerrando. Nosotros les mostramos acá la última pantalla, que les dice gracias por el chapuzón. Son fotos de docentes de la UNL que en pandemia estaban tomando cursos de capacitación con nosotros en el Centro de Educación y Tecnologías de la universidad, a los cuales les pedimos compartir sus entornos de trabajo, que en ese momento eran esos, sus escritorios, sus computadoras, sus mascotas, sus hijos al costado. Y que bueno, que esta imagen de los docentes con los micrófonos conectados a la videoconferencia o trabajando en la compu, siguen siendo comunes, las seguimos viendo, porque de alguna manera se instalaron. Dicen que la tecnología llegó para quedarse, el tema es que no hay que pensar que llegó en el 2020, llegó hace mucho antes. Y está bueno pensar cómo las vamos a trabajar, y qué llegó para quedarse, qué prácticas se van a quedar con nosotros y qué prácticas decidimos dejar de lado para no apresurarnos y no trabajar con tecnologías por moda o porque sí, o porque los chicos ya supuestamente saben usarlas, o nada, sino que lo hagamos de a poquito, con paciencia, perseverando, y sobre todo que si lo podemos hacer en grupo y en comunidad, con colegas, que lo intentemos, porque es realmente donde mejor salen las cosas, y bueno, que se aprovechen estos espacios de intercambio y de formación que se ofrecen, no solo en la universidad, sino en distintos lugares. Así que bueno, terminamos acá y les agradecemos a todos y a todas por haberse sumado y mantener la atención, casi 2 horas de trabajo y con una asistencia bastante regular, así que Por la muchas gracias. participación, porque participaron de todas las Sí, actividades, que eran unas cuantas, quizás las que están acostumbrados para por ahí un encuentro por videoconferencia, y esperamos que se lleven estrategias que les sirvan en sus propias clases. aplausos para todos. Muy, Los muy docentes. interesante, chicas, estuvo muy, muy interesante y la gente participó porque estuvimos muy con cosas, con la propuesta fue interesante, entonces se nota la participación de la gente, pero realmente muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias, porque creo que a todos nos resultó sumamente gratificante y siempre hay cosas nuevas para aprender, muchísimas cosas nuevas, y bueno, y habrá que seguir utilizando la tecnología ahora digital. Antes usábamos otra tecnología que no era digital, pero creo que bueno, que hay que seguir utilizando y aprendiendo, porque como vos decís, siempre aparece algo nuevo y uno tiene que tener una idea de qué es y para qué podría servir, para empezar a investigar en qué usarlo, cómo usarlo. Sí, es una carrera perdida. Esa de entrada es una carrera perdida. Nunca vamos a estar al día con las tecnologías, sepámoslo, y que eso no nos obture para poder pensar cómo trabajar con ellas para crear propuestas de aprendizaje, aunque sean Y mínimas. al contrario, que sea un incentivo para seguir rediseñando y seguir repensando nuestras clases año a año, no quedarnos con la misma actividad, con el mismo contenido durante 10 años, sino que todo el tiempo estemos tratando de cambiar, de rediseñar, de innovar. Que es Bueno, la nos vamos contentas. ¿eh? Gracias por todas las devoluciones del chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos muy Muchas contentos. gracias, Gracias a chicas, ustedes, chicas, interesantísimo. ay, perdón. Gracias a ustedes, chicas, por sumarse a estas instancias que estamos haciendo desde el programa, porque
realmente nuestro objetivo es este, ¿no? Trabajar con los docentes y, bueno, llevar algo para que el docente a partir de ahora con esto empiece a trabajar y investigar. Es una punta que nos da cada una de las charlas que hacemos, como para decir, bueno, esto existe, vamos a ver qué pasa, porque eso fue la intención de todas las charlas, ¿no? Decir, acá tienen algo como para saber que esto está y qué hacemos con esto y cómo seguimos adelante. Así que muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que se quedó hasta el final, como vos decís, Florencia, porque realmente el número se mantuvo y la participación estuvo muy buena y estuvieron muy activos. Sí, sí, la verdad, bárbaro. Y apuestan al codiseño porque de hecho, bueno, con Noelia nosotros nos complementamos, ella trabaja un poco más lo que son no un poco más, ella trabaja muy bien lo que son los lenguajes multimediales y yo soy buena escribiendo y hablando por ahí como las de letras, Vos sos pero la profe, vos las sos mi profe fortalezas, también, así que... claro, las fortalezas, digamos, están puestas en el trabajo en equipo y eso es algo que no hay que perder de vista, porque también nos motiva, digamos, para todos nos funciona. Así que Es que en puede salir educación mejor no o se peor. puede hacer nada en soledad. No, no, tal cual. Ninguna iniciativa de manera aislada puede llegar a generar cambios, digamos. Y hay que mantener el optimismo, porque si no fuéramos optimistas, tenemos que cambiar de profesión. La docencia es un ejercicio del optimismo todo el tiempo.